Sepa, muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Se va a pedir con Oreco ape me llegué me gato en hoy se pomo y no petení arabopu cucuella bebé. Coja es na guaraniña neñe. Tembiapo omotenondeo Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Oñe es na PM David Galeano Olivera. Haisha PM pomo y no tapetení arabopu cucuella bebé. Y pide guaysa ripotada pejasabe te arane por Peva. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Hoy es el sábado 20 de octubre de 2018 y estamos iniciando como cada sábado nuestro programa Guaraní Ñaneñe, siempre por Radio Libre 1200 AM. Hoy hay tereí, es avisa PM que tus abuelos Oñón de España, Moña Pinuco Ara, hoy pota Opa Betea Pe Hasate Sain, Borejú, Apaeja, Pe Aguapipe. Nuestro deseo de cada semana que sea una excelente jornada, un lindo día, que podamos pasar de la mejor manera. Peape a Cointe Oremomuiva, a Tuishajaisa, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Roñeja Aro, Mañetea, Opa Be, Oremi Boe, Boe Jaracuera, a Taja Eja, Ñandera Pisa, hoy Coeva con Ñaneretame, Taja Ñanereta Iguatera, Taja Iba Bei, Upisa Opa Bete Beten Yehisa Kwa, Beten Yehisa Ramón, a Eja Huisa, Ara Teiponamba y Teupa Bepenguana. En nuestro programa de hoy, como siempre, vamos a hacer algunos comentarios sobre actividades que se desarrollaron, de las actividades que se tienen previstas en esta semana que viene. Para la gente que quiera comunicarse con nosotros, como de costumbre, pueden llamar a los teléfonos de la radio al 5090 87, 5090 88 y 5090 89. O bien pueden escribirnos al WhatsApp de Radio Libre, que es el 0972 43 96 42, para quienes quieran sintonizarnos a través de internet. El sitio de la radio es www.radiolibre.com.py. Pensamos con Ñanerembe Popes a Huehuecatupe. Ñañe pregunta Ñamombe Umi Baete Cote Valle Qua a Yehua Cueco Arapoco Indios Asaba Cuepe. Hoy estaba Yico Harpiñas Hendúa, Guaraní Eres Egua. Hoy está tapizada, antes iba Baise Pico Guaraní me coaña, hoy está Ñe Piajú, y me vengo de Porio Acue. Guaraní me teléfono, computadora, tu mi amiga Piajú lleva. Hoy está iba de Pori Jagueres en más, de lugares indicativo y coaña y Oñemojeñoy. Vai ser Cupe Guaraní o Manoma. Eu me abençoar, se que Pepento Guitaina, Guaraní no betém Recoveva, de castelhano betém Lengua Viva, la lengua viva es na be Oicoveva, Recoveva, Recoveramo, Icatu, e de Reui, Homorinhões, Omongaquá, a Peixabe, Homopiruçu, aí be Reco, da Iku. Guaraní Jagueres Hoguitaban Tapicuepe, y está peso Hesha Nahi Ango Pepe ya venía niña M. Tengo tener ñame en su bebé Sanson be Coaco Pujo era Radio Libre, Libre Libertad. A venía de Jipota y be Guaraní M Morango be Sanson. Todo está en Sanson, hay de Jevito Cacua, Anilla Yoko, Anilla Yopui. A nivel de Javi Ñambo que sea hija castellano pente y catuya cacua, inglés pente y catuya cacua, tena francés, peja guaraní me gatuna hani. Peave te coteme, ape te mianduña no ñanacanvi, ya esa cua mía y guaraní hecoveja y se ha miambueñe avi hecove, o cacua haisa miambueñe guaraní catua vio cacua, anga Peixe Habe,
pues hetani hoy que habéis pe guaraní me con años de puru hambe huecatú mi mitad mi taru su cuera hoy puro me bajo gatumi y cacuami ma mi no ñemorando y que guaraní me y se javi doy cuayo mi en apende y se jai cuerando y cuayo javereje mi mitad y ni catuja hoy cuayo mi va te cote mitad con agua cacua hoy cuayo y se había oye juve ñande recoger vegetal va vejina ñande cacua pireva y manda ya recoger que celular va mía con ella hueco y manda ya puru que con ella puru peamba ese ñambo pues jujavi peñande recoger peñande miandu peñande embicua aupare ja EPM hina be guaraní oña canapunga jave y jajetamba pues jupe se javi omuingueo o diga tuyo pitao tapicuepe diga tuyo pitao ja eñomi juguape en la pizza ya se llama supengo ñande oye yucata ya jao ñande ñambo pues juramos pe ahí catua yo ye jupe guaraní reje coja sambueñi ereje. Este comentario que estamos haciendo viene a colación que muchas personas, a veces en ese nuestro cotidiano devenir, suelen comentar y decir que hay una serie de palabras nuevas en el guaraní que antes no existían y que los propios guaraní no conocían. Y esa es una manera de intentar limitar la existencia de la lengua. La lengua guaraní, como cualquier otra lengua viva, tiene derecho en este caso a evolucionar y a expandirse, y en ese proceso también a crear y también en este caso a apartar, dejar atrás ciertas expresiones, como ocurrió con el castellano. En el castellano que hoy hablamos encontramos muchas palabras nuevas que 50 o 100 años atrás no existían. Es decir, computadora hoy es una cosa y probablemente, aunque en castellano también se dice ordenador, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos, probablemente 100 años atrás esas palabras no existían y la gente ni siquiera sabía que podía ser un ordenador o una computadora entonces. Hoy es un elemento tan común que todo el mundo prácticamente estamos usando, sino con una computadora de mesa, y a veces hoy el teléfono celular es básicamente una computadora. Y estamos usando una serie de palabras que 100 años atrás no existían. ¿Y qué hizo el castellano? El castellano se modernizó, incorporó nuevas palabras y continuó viviendo y continúa viviendo. Y ese mismo principio es el que se da también con la lengua guaraní, cuando necesariamente debe crear y debe aumentar su caudal léxico y ponerse a la altura de estos tiempos. Caso contrario, si nosotros intentásemos limitar al guaraní y solamente decir que tenemos que hablar el guaraní de hace 100, 200 o 300 años atrás, prácticamente estaríamos hablando ya de una lengua muerta. Y eso no es cierto. Todo el mundo habla guaraní hoy, y aunque a veces tenga que mezclar con el castellano, también mucha gente usa palabras nuevas. Las criaturas que van a la escuela dicen boejao, boejao que es escuela. Esa es una palabra que 100 años atrás no existía en el guaraní. Pueden decir boejara, pueden decir boejacotú, que es la sala de clase. Hoy decíamos aranducá a un libro, o cuatiajaí, perdón, cuatiañe a un libro. Ese tipo de cosas forman parte de un proceso natural en las lenguas que con el correr del tiempo se van actualizando, y así también con el correr del tiempo ciertas palabras que ya no son necesarias van desapareciendo lentamente. En el caso del castellano, por ejemplo, pónganle ustedes 400 o 500 años atrás, en el tiempo de la conquista, era muy común escuchar la palabra carabela, como refiriéndose entonces a una embarcación. Las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, solemos decir, y decirle eso hoy a una criatura, ni idea tiene que es una carabela. Probablemente quienes recibimos la noticia de que es una carabela nos imaginamos, pero si en este mismo momento nos vamos al puerto de Asunción o a cualquier otro lugar donde existan embarcaciones pequeñas y grandes,
y le preguntamos a cualquiera que está por allí si hay una carabela a la vista y probablemente también va a quedar la persona mirándonos fijamente y preguntándose si de qué es lo que estamos hablando. Y ese es un caso, por ejemplo, de una palabra que alguna vez se usó y masivamente en el castellano y que hoy, porque ya el objeto mismo desapareció prácticamente el uso de la palabra. En muy pocas ocasiones, que no sean en la mención en algún cuento, en alguna poesía, con reminiscencias del pasado, entonces casi imposible decir hoy día carabela. Igual cosa ocurre con un tipo de armas que había cuando eso, que eran los arcabuces. ¿Verdad? Si yo voy en este momento a una comisaría o algún cuartel y pregunto dónde están los arcabuces, y lo más probable es que más de uno me va a mirar y va a pensar que estoy loco, ¿verdad? Que es lo que es un arcabuz. Bueno, y el arcabuz existió hace 400 o 500 años. Esa palabra se usó muchísimo tiempo, pero pasado el uso del objeto, desaparecido el objeto inclusive, ya hoy nadie dice eso. Hoy los nombres de las armas han cambiado, los nombres de las embarcaciones han cambiado, y entonces desde ese punto de vista es importante entender que las lenguas vivas evolucionan, se actualizan, se perfeccionan, eliminan palabras, incorporan palabras, y en ese mismo proceso está el guaraní, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y esto nunca olvido, gracias a don Félix de Guarania, que tuvo la oportunidad de consultar a un líder indígena de cómo podría decirse computadora en guaraní. Él, de una manera increíble, tan rápida, este indígena le dijo entonces a don Félix de Guarania, Aiburendá. Aibú es la palabra, Irendá es el lugar donde está la palabra, el lugar donde se acumulan las palabras. Porque básicamente eso es lo que entendió el indígena al ver la computadora que le mostró don Félix de Guarania. Y sin dar muchas vueltas, el propio indígena le dijo Aiburendá, una palabra desconocida por él, pero que servía en este caso para nombrar este objeto que hoy todos usamos. Del mismo modo, cuando nosotros tuvimos la experiencia de hacer la traducción al idioma guaraní, el famoso navegador de internet Mozilla Firefox, nos encontramos con una especie de desafío, porque la propia empresa Mozilla nos pidió encontrar la denominación de Firefox al guaraní. Entonces, sin mucha vuelta, recuerdo que yo personalmente había sacado una fotografía de la famosa imagen del logo del navegador, que tiene la figura de de la Tierra, y acostado en un lado de la Tierra un zorro con cola de fuego. Entonces esa fotografía la llevé a un brujillá, un anciano ya en este caso, de estos que estaban frente al INDI, al Instituto Nacional del Indígena, y recuerdo conversando con él, le mostré la imagen y le dije, va Pacoa. Y entonces él mira y me dice, Coa Aguará, me dice. Y yo le digo, sí, Aguará, le digo, efectivamente era el zorro. Y mira la cola y me dice, Juguaitatá, me dice, Juguaitatá. Y sobre la marcha me dijo, Aguaratatá. Y esa denominación nosotros 24 horas después le comunicamos a la empresa Mozilla en los Estados Unidos, y esta empresa aceptó gustosamente que la denominación guaraní del navegador Mozilla Firefox se denomina entonces Mozilla Aguaratatá, y es el nombre con el cual hoy en todo el mundo se conoce la versión número 137 de Mozilla Firefox. Eso quiere decir que ese navegador se tradujo a 137 idiomas del mundo hasta hoy, y uno de los 137 idiomas es el guaraní, precisamente el número 137. La única lengua americana, la única lengua nativa de América que hoy tiene su propio navegador Mozilla en versión guaraní. Siempre suelo recordar aquí en nuestro programa que hay más de 6.000 lenguas en el inventario de las Naciones Unidas, de la UNESCO, y que, insisto, de manera privilegiada, en este caso que estoy comentando, solamente 137 lenguas del mundo tienen su propia versión del navegador, y una de ellas, la número 137, es la versión guaraní. Entonces, una cuestión final.
bien vale la pena darle el voto de confianza a nuestra lengua guaraní y dejarle que siga creciendo. Se crean las palabras, si las palabras impactan en la gente, quedan, permanecen, y si no, entonces por su propio peso caen. Durante la guerra del Chaco fue increíble la manera en que los combatientes de la época fueron creando palabras que no habían en guaraní. Y todo eso gracias a la iniciativa del mariscal José Félix Estigarribia, quien declaró al guaraní como idioma del ejército paraguayo durante la guerra del Chaco. De esa época, por ejemplo, nosotros tenemos palabras como Huirape Ponatá, o Curuzú Bebé, que era el otro nombre que se le daba al avión, o el teléfono de campaña, Isipoñe'e. Todos saben que el isipó es la liana y ñe'e, hablar a través de una liana, era literalmente la denominación, Isipoñe'e. Y así se fueron creando, por ejemplo, la ametralladora pesada era el cururú, por la forma que tiene, por la disposición que tiene esa ametralladora una vez instalada, y a la ametralladora liviana Baracayaí. Bueno, esas son palabras que no existían antes de la guerra del Chaco, y con la guerra del Chaco se empezaron a utilizar. Algunas de ellas obviamente hoy ya no se conocen, ya no se usan, pero en su tiempo tuvieron valor, así como ocurrió en el castellano con carabela y ocurrió también con arcabuz. Pensamos, opa, tecotengo, ñamamba eguasupe guarani, hayaheyachupe, tobata, yehewi, toho, behuecatupe, teimbare tv. Peañande ñamoinu anachupe. Esa pues antes de yujuta baepeahu, de puruana. A pisa javi de yujuramo no ponaiba ñande na saca ponaiba pisa yaheyante. Ya upei yahechata en oikote na pando ikoi. Oye pururamo, oikobeta. Ando ye pururamo, o manota. Peisante. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. Vamos a empezar nuestro programa de hoy. Como siempre, escuchando una hermosa canción a Opa de Tepe Pisamo Tapene con el Ponete.